Almohadilla fase 1, humillación inicial. La lluvia se había negado a visitar la llanura durante 3 lunas, y el polvo levantado por el viento resecó los campos que antes se vestían de verde. Cada familia miraba al horizonte con la mirada vacía, mientras los graneros crujían bajo el peso de la escasez. En la plaza, el murmullo de la gente se tornó en gritos cuando descubrieron que los últimos granos habían desaparecido misteriosamente. Elder Moro, de barba grisácea y ojos endurecidos, subió al estrado con la voz rasgada por la ira. «Este desastre es obra de Quiro», proclamó, señalando al joven que llevaba la túnica del campesino. Los aldeanos, cansados y hambrientos, asintieron sin dudar, pues necesitaban un culpable. Quiro se quedó inmóvil, sintiendo el calor de las miradas acosadoras como brasas que le quemaban la piel. Intentó explicar que la sequía era una fuerza de la naturaleza, que el granero había sido forzado por una rata gigante, pero su voz se perdió entre los susurros de los que ya habían decidido su destino. Alcalde Rien, con la capa de terciopelo roja, se acercó al joven con una sonrisa falsa. «La ley de la aldea es clara, el que trae la desgracia debe marchar», dijo mientras colocaba una cuerda de cáñamo alrededor del cuello de Quiro. Los niños se retiraron a sus casas, y los mayores se apartaron, dejando al joven atrapado entre la vergüenza y la impotencia. Con un gesto solemne, el anciano empuñó una rama quemada y la alzó como si fuera un cetro. «Que el cielo vea tu culpa», resonó su voz. Quiro sintió como el sudor le corría por la frente mientras la multitud lo empujaba hacia la senda que llevaba fuera de la aldea. Cada paso retumbaba como un latido en su pecho, marcando la partida forzada. Al cruzar el límite del bosque, el joven tropezó con una piedra cubierta de musgo y cayó al suelo. Allí, entre las raíces retorcidas, descubrió un viejo manuscrito envuelto en piel de cabra. El papel amarillento crujió bajo sus dedos, y unas palabras escritas con tinta desvanecida relataron la existencia de un tesoro oculto bajo la montaña de los ecos. Quiro abrió la primera página con cautela, y la historia de un mapa perdido surgió como una llama en la oscuridad. El manuscrito hablaba de un guardián que había sellado el cofre para que nadie abusara de su poder. La idea de una riqueza enterrada despertó en él una chispa que había estado dormida bajo el polvo del fracaso. Mientras el sol se ocultaba tras las colinas, el joven sintió el peso del manuscrito contra su pecho, como si fuera una promesa silenciosa. Los grillos empezaron a cantar, y el crujir de las ramas le recordaba que el mundo seguía girando, aunque él había sido expulsado. Elder Moro, desde la aldea, observó la silueta del joven desaparecer entre los árboles y sintió una extraña inquietud. No sabía que el manuscrito que había dejado allí hacía siglos era la misma hoja que describía el tesoro que él había ocultado para proteger a su gente. Alcalde Rien, sentado en su casa de madera, miró la puerta cerrada y se preguntó si la partida de Quiro traería más problemas. Sus dedos rozaron una bolsa de monedas que había acumulado durante la escasez, pero el brillo del metal le resultó insuficiente para calmar la ansiedad que le picaba la nuca. Quiro avanzó sin mirar atrás, arrastrando el manuscrito bajo el brazo. Cada paso sobre la tierra reseca le recordaba la humillación que había sufrido, pero la idea del tesoro le daba la energía para seguir adelante. La noche cayó, y la luna, tímida, alumbró la ruta que lo llevaría a la montaña de los ecos, donde el destino esperaría entre rocas y sombras. El exilio se convirtió en un viaje interno. La culpa que la aldea le había impuesto empezó a transformarse en una determinación férrea. El joven campesino, ahora forastero, comprendía que la verdadera prueba no era sobrevivir a la sequía, sino encontrar la luz que el mapa prometía. Así, bajo el cielo estrellado, Quiro se adentró en lo desconocido, llevando consigo la promesa de un futuro que la aldea jamás habría imaginado. Almohadilla fase 2, alejamiento. Quiro avanzaba entre los helechos, la luz del atardecer filtrándose en haces dorados que dibujaban sombras alargadas sobre el suelo húmedo. El manuscrito que había rescatado de la casa del anciano le mostraba una serie de símbolos crípticos. Cada uno parecía señalar un árbol con una marca distinta. Tras horas de seguir aquel rastro invisible, sus pasos lo llevaron frente a un roble enorme, cuyas raíces gruesas sobresalían como dedos de piedra. El viejo del bosque, una figura encapuchada que habitaba entre los troncos centenarios, apareció de repente, como surgido de la niebla. «Sabía que volverías», murmuró con una voz que resonaba entre las hojas. Quiro apenas asintió, mientras la mano temblorosa del joven desenterraba la tierra bajo el tronco,
descubriendo una caja de madera tallada con runas olvidadas. Al abrirla, una hoja de pergamino amarillento se desplegó ante sus ojos. El mapa estaba dibujado con tinta negra, trazando caminos serpenteantes que conducían a un punto marcado con una estrella roja. «Es la mina de oro del Valle Sombrío», susurró el viejo, señalando la estrella con un dedo huesudo. Kiro sintió una corriente de energía recorrer su columna, como si el propio destino se hubiera impreso en aquel papel. El anciano explicó que la mina había sido sellada hace generaciones, cuando la aldea temía que el brillo del oro despertara codicia y guerras. «Nadie ha puesto pie allí desde entonces», advirtió el viejo, mientras una brisa fresca movía las ramas del roble. Kiro asintió, consciente de que aquella revelación podía ser la llave para rehacer su vida, lejos de las miradas acusadoras. Sin perder tiempo, guardó el mapa en su morral y se despidió del viejo, quien le entregó una rama de sauce como amuleto de protección. «Recuerda, el verdadero tesoro no es el metal, sino la oportunidad de comenzar de nuevo», le dijo, antes de desvanecerse entre la espesura. Kiro sintió el peso del pergamino contra su pecho, como un latido constante que marcaba el ritmo de su futuro. Al caer la noche, encendió una pequeña hoguera y repasó el camino trazado en el mapa. La ruta empezaba por el bosque, cruzaba el río de aguas turbias y ascendía por una colina cubierta de brezo. Cada punto coincidía con lugares que él conocía bien, pero ninguno lo había llevado jamás a la mina. Con la cabeza cubierta de ideas, Kiro decidió que esa sería la ruta que seguiría al alba. Al amanecer, los primeros rayos iluminaron la senda del bosque. Kiro caminó con paso firme, dejando atrás el polvo de la aldea que lo había rechazado. Los animales del entorno lo observaban curiosos, mientras él avanzaba sin detenerse, guiado por la certeza de que el mapa era su única brújula. Cada crujido bajo sus botas resonaba como un recordatorio de que estaba dejando atrás el pasado. Al llegar al río, la corriente rugía con fuerza, pero el manuscrito indicaba un punto estrecho donde las rocas formaban un puente natural. Kiro cruzó con cuidado, sintiendo la humedad del agua salpicar sus piernas. Al otro lado, la colina del mapa se alzaba imponente, cubierta de niebla ligera que le daba un aire misterioso. Subió sin descanso, sus pulmones trabajando al ritmo de la escalada. En la cumbre, una grieta en la roca reveló la entrada oculta de la mina. La puerta de piedra estaba cubierta de musgo y símbolos que coincidían con los del manuscrito. Kiro empujó la pesada losa, y una corriente de aire frío escapó, llevando consigo el olor a tierra y a metal antiguo. Una luz tenue se filtró desde el interior, invitándolo a adentrarse. Dentro, los pasillos estaban iluminados por antorchas que parecían haber sido encendidas hacía siglos. Los ecos resonaban en las paredes, creando una sinfonía de susurros que hablaban de riquezas enterradas. Kiro siguió el corredor principal hasta encontrar una cámara amplia, en cuyo centro reposaba una veta de oro brillante que relucía como el sol atrapado en la piedra. Al tocar la primera pepita, una sensación de plenitud recorrió su cuerpo, como si todas las humillaciones sufridas se desvanecieran en ese instante. No obstante, su mirada se posó en la pared opuesta, donde una inscripción tallada advertía: «Quien busque solo el oro, perderá su camino». Kiro comprendió que la verdadera prueba no era extraer el metal, sino usarlo con sabiduría. Con una pala improvisada, comenzó a recolectar pequeñas cantidades, guardando la mayor parte para el futuro. Decidió que el oro serviría para fundar una nueva aldea, lejos de los prejuicios que lo habían expulsado. Mientras trabajaba, la brisa que entraba por la grieta le traía el aroma de pinos y la promesa de un horizonte sin cadenas. Al terminar la jornada, Kiro salió de la mina cargado de oro y esperanza. El sol se ponía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de rojo y naranja. Miró hacia el bosque, donde el viejo del bosque había desaparecido, pero su consejo quedó grabado en su mente. Con el mapa enrollado bajo el brazo y el corazón firme, se encaminó hacia el norte, rumbo a un futuro que él mismo escribiría. Así, el joven campesino dejó atrás la aldea que lo había condenado, llevando consigo el secreto de una riqueza olvidada y la convicción de que su destino ya no dependía de los demás. Cada paso resonaba como el latido de una nueva vida, y el eco de sus pasos se mezclaba con el susurro del viento, anunciando el comienzo de una era de resurgimiento. Almohadilla fase 3, revelación /crecimiento. Kiro había conseguido el mapa bajo la arena del viejo pozo,
y la veta de oro que señalaba no estaba a cientos de pasos, sino justo bajo la colina donde antes erguía la casa del anciano moro. Con una pala de hierro y la ayuda de 3 viajeros que había encontrado en la ruta, empezó a cavar al alba. Cada golpe resonaba como una promesa, y el sudor corría por su frente mientras la tierra cedía bajo la presión. Cuando la primera pepita relució bajo la luz del sol, un grito ahogado surgió entre los presentes, y el sonido se expandió por el valle como un rumor de esperanza. Los forasteros, curiosos y hambrientos de oportunidades, aceptaron la propuesta de Quiro de formar una cooperativa. Cada uno aportó una pieza del capital que poseía, una herramienta de herrería, una carreta desgastada, y un puñado de semillas de maíz dorado. En una choza improvisada, trazaron los estatutos, la ganancia se repartiría equitativamente y las decisiones se tomarían en asambleas semanales. La primera reunión terminó con una palmada en el hombro de Quiro, reconocimiento tácito de su liderazgo. Con el oro recién extraído, Quiro compró arados de madera reforzada y los alquiló a los campesinos que aún trabajaban la tierra sin esperanza. Introdujo una rotación de cultivos que había aprendido de los manuscritos que encontró en la biblioteca del monasterio vecino. Plantó legumbres junto al trigo, mejorando la fertilidad del suelo y reduciendo la necesidad de fertilizantes caros. Los campos empezaron a verdecer con vigor nunca visto en la región. Al poco tiempo, la cooperativa logró producir excedentes de granos, frutas y hierbas medicinales. Quiro contrató a 2 mercaderes de la ciudad costera, quienes conocían rutas seguras hacia los mercados de la aldea de Liria. Cada primavera, una caravana cargada de sacos de grano y cestas de frutas cruzaba la llanura, y los comerciantes devolvían a Quiro una suma de monedas que superaba con creces lo que había invertido. La noticia del nuevo proveedor se esparció como fuego en la pradera. Los aldeanos de Liria, cansados de los precios inflados por el alcalde Rian, recibieron la mercancía con entusiasmo. Los granos eran más puros, las frutas más dulces y el precio justo. En la plaza, un anciano comprador exclamó: «Nunca había probado un maíz tan crujiente». Ese elogio llegó a oídos de otros comerciantes, y pronto la demanda se multiplicó. Quiro aumentó la frecuencia de las caravanas, y la cooperativa contrató a más conductores, creando puestos de trabajo para los que habían sido expulsados de sus hogares. Con la prosperidad, Quiro reinvirtió parte de las ganancias en la educación de los trabajadores. Construyó una pequeña escuela donde se enseñaba lectura, cálculo y técnicas de riego. Los niños que asistían aprendían a contar las gotas de agua que caían del cielo y a planificar las siembras según las estaciones. La comunidad comenzó a verse a sí misma como una familia productiva, y la sensación de pertenencia reemplazó el resentimiento que había alimentado sus corazones. Los comerciantes, agradecidos por la constancia de la calidad, ofrecieron a Quiro un contrato exclusivo para abastecer a la capital durante los meses de escasez. La propuesta incluía la construcción de un almacén de piedra en la linde del bosque, donde se guardarían los granos en condiciones óptimas. Quiro aceptó, y con la ayuda de los trabajadores, levantó el edificio en menos de 2 lunas. Cada ladrillo colocado era un símbolo de su ascenso desde la humillación hasta la dignidad. Mientras la cooperativa crecía, Quiro no olvidó la traición de la aldea que lo había expulsado. Cada vez que un mensajero llegaba con noticias de la escasez que azotaba a su gente, él enviaba una carta con un saco de grano, una caja de aceite o una bolsa de semillas. El gesto se volvió una costumbre, y la gente comenzó a murmurar que el exiliado había vuelto para ayudar, no para vengarse. El rumor llegó a los oídos de Elder Moro, quien, al escuchar que su mapa había sido la llave del nuevo imperio, sintió una mezcla de culpa y asombro. Una tarde, mientras Quiro supervisaba la carga de una caravana, un viajero llegó jadeando y anunció que la aldea de su origen había sido asediada por una plaga que arruinó los cultivos. Sin vacilar, Quiro organizó una expedición de ayuda, entregó harina, medicinas y sembró rápidamente maíz resistente a la enfermedad. Los aldeanos recibieron la ayuda con lágrimas y agradecimientos, y la fama de Quiro se consolidó como la de un salvador que había transformado la miseria en abundancia. Al terminar la jornada, Quiro se sentó bajo el viejo roble que marcaba el límite del territorio que había conquistado. Observó las antorchas que iluminaban la cooperativa y escuchó el murmullo de los trabajadores que cantaban mientras trabajaban. En ese momento comprendió que el verdadero tesoro no era el oro bajo la tierra, sino la capacidad de convertir el dolor en progreso. Con esa certeza, levantó la vista al horizonte,
sabiendo que el siguiente paso sería construir puentes, no muros, entre quienes antes lo habían rechazado y quienes ahora lo veneraban. Almohadilla, almohadilla, fase 4, éxito enorme. La bruma de la madrugada cubría los campos que una vez fueron fértiles bajo la sombra de la aldea. Los graneros estaban vacíos, los niños no jugaban entre los surcos y el mercado, antaño bullicioso, se había convertido en un eco de susurros. Los rumores de hambruna corrían de puerta en puerta, y la gente, agotada, miraba al horizonte con la esperanza marchita de algún milagro. Kiro había llegado a la ciudad capital cargado de sacos de grano, cajas de herramientas y pergaminos de conocimientos que había adquirido en su exilio. Con la mirada firme, se acercó a la entrada principal de la aldea, donde los muros de piedra resonaban con el crujir de los pasos de los aldeanos que regresaban al trabajo. Su voz, clara y segura, se alzó sobre el murmullo. Traigo alimentos, semillas y planes para reparar los caminos. Solo pido que me reconozcan como quien ayudó cuando más lo necesitaban. Un murmullo de sorpresa se extendió entre la gente, pero el silencio se volvió denso cuando el anciano Aldermore emergió del salón comunal, apoyado en su bastón de madera ennegrecida. Sus ojos, cansados por los años de mando, escudriñaron a Kiro como quien evalúa una amenaza. ¿Qué pretendes con esta ofrenda?, preguntó con voz rasposa. ¿No recuerdas el daño que causaste? La tierra se negó a perdonarte. Kiro sostuvo la mirada del anciano, sin titubear. Extendió una mano y dejó sobre la mesa una bolsa de trigo recién molido, cuyo aroma llenó el aire. He aprendido que la culpa no se borra con palabras, sino con acciones. Si la aldea necesita ayuda, la entrego sin condiciones. El reconocimiento es solo un gesto, no un derecho. El alcalde Ryan, cuya figura robusta se recortaba bajo la luz del sol que se filtraba entre los tejados, cruzó los brazos y frunció el ceño. Su rostro mostraba una mezcla de avaricia y temor. Se acercó a Kiro con paso decidido, pero sin perder la compostura. No aceptaremos favores de quien nos traicionó. Si aceptamos, perderemos la autoridad que nos ha mantenido en pie. No podemos permitir que un forastero nos haga depender de sus recursos. Una corriente de murmullos surgió entre los presentes, y la tensión se volvió palpable. Los niños dejaron de jugar, los ancianos dejaron de tejer, y la aldea entera sintió el peso de la decisión que se avecinaba. Kiro, sin mostrar irritación, colocó otro saco a un lado, mientras sus dedos rozaban la madera gastada del banco donde se sentaba el consejo. Si mi ayuda se rechaza, la escasez continuará y la culpa seguirá grabándoles la conciencia. No busco su sumisión, solo que la comunidad sobreviva. Elder Moro frunció el ceño, pero sus ojos destellaron una chispa de duda. Recordó los años en los que el mapa del tesoro había sido guardado bajo llave, un secreto que él mismo había ocultado para proteger su posición. Aquella pieza de papel, ahora en poder de Kiro, contenía la ruta hacia una cueva donde yacía oro y minerales que podrían revitalizar la economía del pueblo. Ese mapa, comenzó a decir el anciano, la voz temblorosa, fue mi última defensa contra la codicia. Ryan apretó los puños, como si intentara contener la furia que burbujeaba bajo su piel. No permitiremos que un hombre que nos traicionó tenga el control de nuestras riquezas. Mejor seguir con la escasez y mantener nuestra autoridad intacta. Kiro, observando la escena, se volvió hacia la multitud. Sus palabras fluyeron como un río que rompe el dique. No estoy aquí para arrebatarles el poder. Solo deseo que la aldea vuelva a prosperar, que los niños tengan pan y los ancianos sombra. Si la rechazan, acepto la soledad, pero la tierra morirá bajo el peso del orgullo. Un susurro se levantó entre los aldeanos. Una mujer con los ojos llenos de lágrimas se acercó al borde del círculo. Con voz temblorosa pidió: ¿no podemos al menos probar la ayuda? Si la comida llega, tal vez el miedo desaparezca. Aldermore se quedó inmóvil, su bastón golpeó suavemente el suelo, produciendo un ritmo que marcó el latido del momento. Ryan, sin ceder, dio un paso atrás, pero sus ojos no dejaron de observar la bolsa de trigo que reposaba sobre la mesa. La decisión estaba en el aire, como una hoja a punto de caer. Kiro, sin levantar la voz, se arrodilló y tomó una pequeña pala que había traído, enterrándola ligeramente en la tierra húmeda del patio comunal.
El sonido del metal contra el suelo resonó como un recordatorio de que la labor se construye con actos, no con promesas. Un hombre del grupo, llamado Lian, se adelantó y tomó la mano de Kiro. Con un gesto decidido, levantó la bolsa y la repartió entre los presentes. Cada familia recibió una porción de granos, y el olor a pan recién horneado comenzó a perfumar el ambiente. Los rostros de los aldeanos se iluminaron, y el murmullo se transformó en susurros de gratitud. Elder Moro, viendo la transformación, dejó caer su bastón por un momento, y sus ojos se suavizaron al reconocer la necesidad que había negado. Tal vez, murmuró, sin terminar la frase, mientras miraba a Kiro con una mezcla de respeto y temor. Rian, aunque aún firme, sintió que su autoridad se tambaleaba al ver la gente aceptar la ayuda sin condición. Sin embargo, su orgullo no le permitió ceder totalmente. Con un gesto lento, extendió una mano hacia el saco de trigo, como quien acepta una ofrenda sin reconocer al donante. Aceptaremos lo que nos ofreces, pero bajo nuestras condiciones. No hablaremos del mapa, ni de los secretos que guardas. Kiro asintió, sabiendo que el primer paso había sido dado. El reconocimiento no vendría en forma de aplausos, sino en la mirada agradecida de quienes habían sobrevivido al hambre. El mapa, todavía oculto, permanecía como una carta bajo la manga, pero la verdadera victoria se había gestado en el suelo fértil de la cooperación. Al caer la tarde, la aldea se llenó de luces titilantes, de fogatas que ardían mientras se cocinaba el primer pan compartido. Kiro, sentado entre los aldeanos, escuchó historias de los campos antes fértiles y de los sueños que habían quedado dormidos. Cada relato reforzaba la certeza de que el orgullo había sido la verdadera cadena que los mantenía atrapados. Elder Moro se acercó al fuego y, con una voz más suave, agradeció en silencio a Kiro, aunque su orgullo lo obligaba a mantener la distancia. Rian, por su parte, observó la escena con una sonrisa forzada, consciente de que la dependencia había comenzado, aunque él aún intentara controlarla. Kiro se levantó, mirando el horizonte donde el sol se ocultaba tras las colinas. Sabía que el mapa del tesoro aún estaba allí, esperando ser revelado cuando la aldea estuviera lista. Por ahora, su éxito radicaba en haber roto la barrera del odio y haber sembrado la semilla de la esperanza. Con el estómago lleno y el corazón aliviado, la gente comenzó a planear la reconstrucción de los caminos y el cultivo de los campos. Kiro, mientras tanto, guardó el mapa en su bolsillo, consciente de que el verdadero tesoro era la oportunidad de transformar una aldea que una vez lo humilló en una comunidad que, finalmente, lo reconocía. Almohadilla fase 5. Arrepentimiento. Kiro llegó a la plaza central bajo la luz temblorosa de la antorcha que apenas lograba vencer la niebla de la tarde. Con la mano temblorosa sostuvo el pergamino que había encontrado oculto entre los pliegues del viejo roble, el mapa que señalaba la entrada a la mina de plata que sus antepasados habían protegido. Cuando el anciano Moro intentó arrebatarle el documento, el joven lo sostuvo firme, dejando que la tinta se deslizara bajo la mirada incrédula de los vecinos. Esto es lo que nos ha sido negado durante generaciones, dijo Kiro, levantando el pergamino para que la luz lo iluminara. Aquí está la garganta de la montaña, donde la tierra guarda su tesoro. Su voz tembló al principio, pero la convicción creció con cada palabra. Los aldeanos formaron un círculo alrededor del joven, sus rostros marcados por la hambruna y la culpa. Un susurro recorrió la multitud, como el crujir de hojas secas bajo los pies. Una mujer de ojos cansados se adelantó, temblando, y tomó el pergamino con delicadeza, como si temiera romper la frágil esperanza que llevaba. Al pasar la hoja de mano en mano, los trazos del mapa se volvieron más claros, y la promesa de la riqueza emergió entre los murmullos. ¿Por qué deberíamos confiar en ti ahora?, preguntó el alcalde Rian, su voz cargada de arrogancia y sudor. Kiro mantuvo la mirada firme y, sin vacilar, respondió, porque fui expulsado sin razón, y mientras me alejaban, descubrí lo que ustedes ocultaban. La mina no es solo un puñado de metal, es la salida de la miseria que nos asfixia a todos. Al decirlo, sus dedos rozaron la zona marcada del mapa, y una corriente de aire frío subió desde la tierra, como un aliento que recordaba viejas leyendas. El silencio se volvió denso, y la gente empezó a comprender que el propio miedo había alimentado la opresión. Sin palabras, la multitud se apartó del alcalde, dejando que la autoridad se desvaneciera como la niebla al amanecer. El anciano Moro,
con la mirada perdida, intentó defender su posición, pero la confianza que había sembrado en la ignorancia se desmoronó bajo la presión de la verdad recién revelada. Una anciana, cuya voz había sido apagada durante años por los decretos del Consejo, tomó la palabra. Si el mapa es auténtico, nuestras familias podrán volver a comer sin temer el hambre. Su tono tembló, pero la determinación brilló como una chispa en la oscuridad. Kiro asintió y, con una señal, indicó que se organizaran grupos para seguir la ruta trazada. Los hombres y mujeres comenzaron a reunir herramientas, a reparar los senderos erosionados y a encender hogueras que iluminaban la noche. Cada golpe de pico contra la roca resonaba como un latido de esperanza que se expandía por todo el valle. Mientras la primera expedición se adentraba en la montaña, la gente de la aldea se reunió alrededor de los restos del antiguo pozo, donde solían lanzar ofrendas al dios de la tierra. Con una reverencia silenciosa, dejaron pequeñas ofrendas de pan y agua, agradeciendo la oportunidad que ahora se presentaba. El sonido de los martillos y el eco de los gritos de júbilo se entrelazaban, creando una sinfonía de renacimiento. Al cabo de unos días, la primera veta de plata emergió brillante, reflejando la luz del sol como si la propia montaña celebrara la liberación. Los aldeanos, con los rostros iluminados por la luz del metal recién descubierto, comprendieron que el verdadero tesoro era la unidad que habían recuperado. Kiro observaba desde la distancia, satisfecho, mientras la gente repartía el mineral entre los hogares necesitados. Audamoa intentó intervenir una vez más, gritando que el mapa había sido un engaño, pero la multitud lo silenció con un gesto colectivo. Los niños, que antes se escondían bajo las tablas del granero, ahora corrían libres, sus risas resonando entre las montañas. El alcalde Rian, atrapado en su propia codicia, intentó ocultar parte del hallazgo, pero los aldeanos, decididos, lo confrontaron y le exigieron rendición. Una asamblea improvisada se celebró bajo la gran encina, donde los ciudadanos votaron por unanimidad la destitución de los dos líderes. Un joven llamado Lian tomó el cetro simbólico y lo depositó en el suelo, anunciando que la autoridad ahora residiría en la voluntad del pueblo. La multitud aplaudió, y el sonido se expandió como una ola que barría los escombros del pasado. Con los cargos de Elder Moro y alcalde Rian anulados, la aldea comenzó a organizar la distribución del mineral, destinando una parte a la reconstrucción de los campos y otra a la creación de una escuela donde los niños pudieran aprender sin temor a la opresión. Kiro, aunque aún cargaba la sombra de la expulsión, fue honrado como guía y protector. Una mujer mayor, con los ojos brillantes de gratitud, le entregó una rama de olivo como símbolo de paz y reconocimiento. El sol se alzó sobre la montaña, bañando la aldea en una luz dorada que reflejaba la nueva era que se avecinaba. Kiro, de pie frente a la multitud, sintió el peso del pasado disiparse, reemplazado por la certeza de que la verdadera victoria no estaba en el oro, sino en la capacidad de un pueblo para reconocer su propio poder. Con la cabeza erguida, dio un paso al frente, listo para seguir construyendo el futuro que, por fin, había sido suyo. Almohadilla almohadilla fase 6. Continuar adelante. La bruma matutina se disipó sobre los campos recién sembrados, y el sol rozó con delicadeza los surcos que Kiro había trazado con sus propias manos. Los aldeanos, antes amargados por la culpa y la escasez, ahora se reunían en la plaza para compartir los frutos de una cosecha abundante. Cada día, los mercados emergían con verduras de colores vivos, granos dorados y artesanías que antes solo existían en los sueños de los niños. La aldea, que alguna vez se había encogido bajo el peso del temor, ahora se alzaba con una energía renovada, impulsada por la agricultura sostenible que Kiro había introducido tras descubrir el mapa del tesoro y usar su riqueza para financiar sistemas de riego y rotación de cultivos. Los niños corrían entre los puestos, sus risas resonando como campanas de celebración. Los ancianos, que habían guardado recuerdos de los viejos tiempos, observaban con ojos húmedos, reconociendo en cada brote la promesa de redención. En medio del bullicio, Kiro caminaba con paso firme, inspeccionando los terrenos y ofreciendo consejos a quien los necesitara. Sus palabras, antes cargadas de ira, ahora brotaban con una calma profunda, como el cauce de un río que ha encontrado su cauce definitivo. Una tarde, mientras el cielo se teñía de naranja, un joven de mirada curiosa se acercó a Kiro. «Maestro», dijo el aprendiz, «¿por qué decides quedarte cuando el mundo más allá nos llama?» Kiro cruzó los brazos, observando la distancia entre las colinas y la aldea que ahora prosperaba.
Porque las raíces que plantamos aquí no pueden ser arrancadas sin arriesgar su vida, respondió, señalando el horizonte verde que se extendía bajo sus pies. Aquí se forjan los cimientos de lo que será una nueva era para todos. El aprendiz asintió, comprendiendo que el deber de Quiro no era solo el de un guerrero, sino también el de un guía. En los siguientes días, Quiro comenzó a impartir lecciones sobre el manejo del agua, la selección de semillas y la importancia de la comunidad. Cada sesión terminaba con una práctica en el campo, donde el sudor se mezclaba con la tierra fértil, y los rostros se iluminaban al ver los resultados inmediatos. La aldea, antes fragmentada, empezaba a tejer una red de confianza que fortalecía cada hogar. Sin embargo, en el corazón de Quiro latía una inquietud que no podía ignorar. Aquel mapa, cuyo secreto había salvado a todos, todavía guardaba misterios bajo sus líneas gastadas. Cada noche, antes de cerrar los ojos, sus pensamientos volvían al punto marcado con una cruz tenue, enterrado bajo la vieja cantera. La curiosidad se volvió una llama que ardía sin apagar, recordándole que su camino podría extenderse más allá de los límites que había aprendido a amar. Una madrugada, mientras la aldea dormía bajo un manto de estrellas, Quiro se deslizó hacia la cantera. La luz de la antorcha reveló la entrada a una caverna que hacía mucho tiempo había sido sellada. Con manos temblorosas, retiró la piedra que cubría el paso y descubrió un pasadizo que descendía en la penumbra. El aire era húmedo, y el eco de sus pasos resonaba como un latido profundo. Al final, una cámara oculta albergaba un cofre de madera reforzada con hierro oxidado. Al abrir el cofre, una niebla ligera se escapó, revelando un pergamino nuevo, más delicado que el anterior. El mapa estaba dibujado con tinta que brillaba bajo la luz de la antorcha, señalando un territorio desconocido más allá de las montañas que rodeaban la aldea. Quiro sintió una corriente de energía recorrer su espalda, la promesa de un nuevo desafío se hacía palpable. El pergamino no solo mostraba rutas de tesoros, sino también indicios de antiguos santuarios de conocimiento, guardianes de saberes perdidos. Regresó a la aldea con el nuevo pergamino oculto bajo su capa. Al amanecer, convocó a los aldeanos y al aprendiz, quienes se reunieron alrededor del fuego central. He encontrado algo que puede cambiar nuestro destino una vez más, anunció, dejando que la curiosidad se reflejara en los ojos de todos. El joven aprendiz, con la respiración entrecortada, preguntó, ¿qué nos espera? Quiro sonrió, pero sus labios no revelaron la respuesta. El camino sigue abierto. Depende de nosotros decidir si queremos seguir cultivando aquí o explorar lo que yace bajo la tierra. Los ancianos asintieron, comprendiendo que la historia de la aldea no terminaba con la reconstrucción, sino que se expandía como las raíces de los árboles que ahora adornaban sus campos. Cada uno tomó una parte del pergamino, prometiendo proteger su secreto y compartir el conocimiento cuando el momento fuera adecuado. El aire se llenó de un murmullo que parecía una canción antigua, como si la propia tierra celebrara el renacer de sus hijos. Al caer la tarde, Quiro se quedó solo frente al fuego, mirando las llamas bailar. Sus pensamientos se entrelazaban con la visión de nuevas tierras, de montañas cubiertas de nieve y valles fértiles que esperaban ser descubiertos. El aprendiz se acercó y, sin decir palabra, colocó una mano sobre el hombro del mentor. En ese gesto, se transmitió una confianza silenciosa. El futuro era un lienzo en blanco, y ellos tenían los pinceles. Con la primera estrella del crepúsculo emergiendo, Quiro tomó una decisión que resonó en su interior como el golpe de un martillo sobre el yunque. Mañana partiremos, afirmó, y la aldea entera sintió un estremecimiento, no de temor, sino de expectativa. El legado que había comenzado con la humillación ahora se convertía en una travesía hacia lo desconocido, llevando consigo la semilla de la esperanza que había brotado en los corazones de todos. Así, bajo la luz tenue de la luna, la aldea se preparó para despedir a su héroe, mientras el nuevo aprendiz se comprometía a continuar la enseñanza de la agricultura sostenible. El último susurro del viento trajo consigo el rumor de un mapa emergiendo bajo tierra, una promesa que solo el tiempo revelaría. El horizonte se expandía, y con él, la historia de Quiro se encaminaba